Hola, soy Francisca Ramón de la Universitat Politécnica de Valencia y voy a realizar la presentación de la ponencia que ha sido aceptada para For the Tips. Agradecer al comité científico la aceptación de la propuesta y voy a compartir una breve presentación para que puedan seguir la exposición. El tema que voy a desarrollar es el metaverso, la violencia digital y los riesgos para los derechos digitales de los menores de edad. Voy a comenzar con el metaverso como universo paralelo, metaverso y violencia digital, riesgos para los derechos digitales de los menores de edad, algunas cuestiones que podemos plantearnos y terminar con unas breves conclusiones y algunos aportes de bibliografía para ampliar información. El metaverso como un universo paralelo, durante los últimos meses se ha venido hablando del metaverso como otro universo paralelo al que existimos, en el que se puede interactuar mediante avatares, en el que se va a reproducir un sistema de vida, pero mediante lo que se denomina un escenario digital. Redes sociales tan conocidas como Facebook ya han anunciado que su metaverso se va a convertir en una realidad de forma inminente. Esta situación de futuro nos plantea muchas incógnitas a nivel jurídico y especialmente en el ámbito de los menores de edad, usuarios habituales de redes sociales y para quienes el universo metaversico puede resultar especialmente atractivo, pero también puede ser muy peligroso por lo que se refiere a la posibilidad de que se puedan infringir sus derechos. Metaverso y violencia digital pueden confluir porque bueno, hay que tener en cuenta que en ese universo paralelo donde se va a crear un escenario de una vida ficticia, de ficción, pues recientemente se ha aprobado la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. En esta norma se incluye dentro del concepto de violencia tanto acciones, omisiones o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar y menciona de forma expresa la que se realice a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, especialmente la violencia digital. En esta misma línea se aprobó posteriormente la Ley 4/2021 de 27 de julio de Infancia y Adolescencia de Andalucía. También es interesante comentar que no solamente es esa norma de Andalucía, sino también la Ley 15/2021 de 3 de diciembre, que modifica la Ley 11/2007 de 27 de julio gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, en la que se recoge la violencia digital, refiriéndose a la que se realiza a través de redes sociales o dispositivos digitales, teniendo en cuenta que además el metaverso necesita un dispositivo digital para conectarse a esa realidad virtual. En esta norma se establece una excepción, las herramientas de control parental destinadas a la protección y seguridad de las personas menores de edad. Bien, se añade una letra H al artículo 3C que tiene esta redacción que vamos a ver a continuación. Hace referencia a violencia de género digital o violencia en línea contra la mujer, que incluye todo acto o conducta de violencia de género cometido, instigado o agravado en parte o en su totalidad por el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como Internet, plataformas, redes sociales, sistemas de mensajería, correo electrónico, servicios de geolocalización, con la finalidad de discriminar, humillar, chantajear, acosar o ejercer un dominio, control o intromisión sin el consentimiento en la privacidad de la víctima, con independencia de que el agresor guarde o no una relación conyugal o de pareja o análoga de afectividad, ya sea en el presente o en el pasado o de parentesco con la víctima. Igualmente tendrán esa consideración de actos de violencia digital contra la mujer los ejercidos por hombres de su entorno familiar, social, profesional o académico.
Bien, ¿cuáles son los riesgos que presenta el ámbito digital para los menores de edad precisamente en referencia a sus derechos digitales? La violencia digital engloba muchas conductas y nos podemos plantear si en el metaverso esa conducta, aunque se realice sobre un avatar, sería admisible. Desde luego hay que tener en cuenta que la interactuación de los sujetos mediante avatares que representan nuestra identidad en un universo paralelo puede significar una infracción de nuestros derechos en ese mundo real, si se realizan a través de conductas penalizadas que pueden además causar no solamente un sufrimiento psicológico a la persona, ya que físico no es posible porque se trata de un mundo virtualizado, pero sí que supone una estigmatización al sujeto y supondría un ataque a sus derechos fundamentales. Bien, vamos a plantearnos algunas cuestiones sobre las que podemos reflexionar. Las tienen aquí indicadas. Voy a comentarlas brevemente. La primera de ellas es la pregunta: ¿se dispone de una normativa eficaz para evitar la violación de los derechos de los menores en un universo paralelo como es el metaverso? Desde mi punto de vista, no se dispone de una normativa eficaz. Sería deseable legislar en ese sentido, orientado, enfocado a esa realidad virtual. Sí que disponemos de la Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España, que contempla dentro de los derechos de igualdad la protección de las personas menores de edad en el entorno digital, en que hace referencia a un uso equilibrado y responsable, a la preservación de la dignidad, a los derechos fundamentales, a la protección del interés del menor, la apreciación del consentimiento mayor de 14 años, el no utilizar prácticas de perfilado y el derecho de participación pública. Aquí tienen lo que es el apartado 10º, que es la protección de las personas menores de edad en el entorno digital, que es un poco el contexto del que disponemos en ese entorno virtual al que nos estamos refiriendo. Se hace mención a centros educativos, se hace también mención a la posibilidad de que el menor pueda expresar su opinión a través de los medios tecnológicos, pero siempre conforme al respecto a los derechos de los demás, evidentemente. Entonces hay que tener en cuenta pues un poco la redacción de este precepto, que aunque no es una norma, no tiene carácter legislativo, es una carta, digamos, de orientación, de propuesta, es conveniente pues, tenerla en cuenta en ese sentido. Bien, otra de las cuestiones que nos podemos plantear es si las conductas sancionadas en la vida física analógica, pero realizadas por medios digitales, como es la violencia digital, serían extrapolables en una vida digital y realizadas por esos mismos medios digitales. Algunas de las ponencias que se van a presentar y se van a debatir en For the TICS hablan precisamente de ese entorno digital. Seguramente bueno, pues, aportarán algunas ideas complementarias, pero nos planteamos diversas cuestiones que, por ejemplo, en el caso de un videojuego, en el que una persona bajo un avatar puede realizar acciones penales, es decir, acciones que estarían sancionadas en el mundo físico bajo el soporte de un juego de rol, puede causar unas determinadas, dijéramos, afecciones al sujeto que sufra esas acciones, esas actividades. La extrapolación de la vida física a la vida habitual se considera que en realidad no se podría utilizar el metaverso como un escenario, pues, por ejemplo, para realizar actividades que al final vayan a suponer un sesgo en los derechos de los sujetos, porque va a afectarles precisamente a determinados aspectos. Bien, otra de las cuestiones, ya para ir acabando, los avatares que se utilizan en el metaverso para interactuar pueden realizar conductas punitivas. Es un poco relacionada con la pregunta anterior, causando daños psicológicos a los sujetos, teniendo en cuenta que pueden ser menores de edad. Estamos hablando de personas menores de edad. Desde luego, la respuesta es que sí, porque el daño psicológico que se le puede causar a un menor de edad, evidentemente hay que atender al grado de madurez para evitar también otra de las pautas muy importantes, que evitar confundir la realidad con la ficción.
tenemos que tener en cuenta que es un mundo virtual que puede, dijéramos, clonar el mundo físico, pero que no es un mundo físico existente, es un mundo, dijéramos, imaginario. Pueden desarrollarse, desde luego, conductas que asemejen a un móvil o un hostigamiento en un mundo virtual y causaría daños y secuelas, evidentemente. Desde luego, el metaverso, tal y conforme lo entendemos, no es algo, digamos, totalmente novedoso. Sí que es verdad la forma de presentación, pero, por ejemplo, si recordamos la literatura, un caso de ejemplo de metaverso lo podemos encontrar, claro, salvando evidentemente las distancias, en el cuento de Alicia a través del espejo. Es decir, Alicia pues accede a un mundo virtual, a un mundo metaversico, en el que se desarrollan todas las aventuras de la novela. Bien, ¿qué herramientas o medidas se establecerán en el metaverso para el respeto de los derechos contemplados en la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales? Un escenario virtual no puede propiciar que no se garanticen los derechos de las personas. Los datos personales, evidentemente, serán protegidos, no solamente en la vida física, también en la virtual, y hay que prestar especial atención a los datos de carácter sensible que puede proporcionar el sujeto. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? El universo paralelo es un escenario que debe ser regulado de forma específica. La violencia digital se ha positivizado y hay normas que mencionan de forma expresa la violencia digital. Sin embargo, el metaverso puede ser un medio en que la violencia esté presente y pueda suponer una infracción de los derechos de los sujetos. En el caso de los menores de edad es importante articular mecanismos de protección para evitar situaciones de desprotección y abuso, y también es preciso tener en cuenta la protección de datos personales, la presentación del consentimiento y los datos sensibles. Algunas referencias de bibliografía en las que he basado la consulta para realizar la presentación, y muchísimas gracias por la atención.